Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina González. Voy a ser la moderadora de este webinar. Soy la encargada de discapacidad visual de atención a la diversidad del Ministerio de Educación y les doy la bienvenida al segundo webinar de este ciclo de webinar de discapacidad visual que estamos desarrollando durante este segundo semestre del 2024. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, ¿cierto? Que son los textos escolares adaptados, tanto los que son en formato macrotipo como en sistema braille, para los estudiantes con discapacidad visual. Para poder hablar de la adaptación de estos textos, tenemos tres invitadas, quienes son adaptadoras de este material. Vamos a contar con la participación de Catherine Muñoz, quien es encargada de imprenta y adaptadora de macrotipo de la Biblioteca Central de Ciegos. También vamos a contar con la participación de Montserrat Batle, que tiene más de 15 años de experiencia adaptando en sistema braille. Y finalmente vamos a tener eh, la visión de una diseñadora que trabaja que es la encargada de diseño inclusivo del Centro de Cartografía, eh, Centro de Cartografía de la UTEM. Así que vamos a contar con estas tres grandes invitadas que nos van a contar cómo funciona este proceso de adaptación de textos. Así que bueno, primero le voy a dar la palabra a Catherine Muñoz, quien nos va a hablar de los textos escolares adaptados en el formato macrotipo. Bienvenida, Catherine, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también a ustedes por invitarnos a esta instancia que es súper provechosa para los profesores, lo digo también desde esa área. Y agradezco también a Sebastián que está en la interpretación de lengua de señas y que nos va a acompañar en toda la presentación. Así que, ¿puedo comenzar, Caro? Sí, adelante, el escenario es todo tuyo. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, ¿cierto?, de los textos escolares adaptados para los estudiantes con discapacidad visual. En mi caso, voy a hablar en exclusivo sobre los textos en macrotipo. Y para eso necesito que, démosle nomás a la siguiente diapo, por favor. Que recordemos, ¿cierto? El decreto, si pueden avanzar a la otra diapo, por favor. Ya, eso. Necesito que recordemos, ¿cierto?, el artículo 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde el cual dice que debemos aceptar, ¿cierto?, y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los formatos augmentativos y alternativos de comunicación y de todos los medios y formatos de comunicación, ¿cierto?, para que sean accesibles a las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales o de la vida cotidiana. Es a causa de este artículo, ¿cierto?, que nace también esta necesidad esta cierta obligación también de adaptar nuestros textos escolares para las personas con discapacidad visual en este caso, ¿ya? Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, podemos partir con una pregunta bien importante. ¿Qué entendemos nosotros o nosotras, ¿cierto?, por textos en macrotipo? Este tipo de texto es una adaptación, ¿cierto?, que se realiza a los textos convencionales, la cual busca ampliar el tamaño de la letra y la calidad también de las imágenes. Esto con el objetivo de que los estudiantes que presentan baja visión logren visualizar los textos de forma correcta y así propiciar también la inclusión en el contexto educativo, potenciando las habilidades de los y las estudiantes y eliminando las barreras de acceso al cual se encuentran enfrentados día a día, ¿cierto? Nos vamos a la siguiente diapo y antes de comenzar, les quiero comentar también que acá en la biblioteca somos un equipo de varias adaptadoras y varios diseñadores gráficos también, quienes nos encargamos de hacer esta adaptación. Y para esta adaptación, ¿cierto?, trabajamos en conjunto siguiendo una serie de criterios que vamos a revisar a continuación. Si bien trabajamos con diseñadores gráficos, estos criterios también les sirven a los profesores, ¿cierto?, para poder adaptar el material de sus estudiantes en el colegio. Ahí yo les voy a ir dando más o menos algunos tips, ¿cierto?, de cómo poder hacerlo sin un diseñador, porque todos los criterios que vamos a ver a continuación los podemos utilizar en la adaptación del material de nuestros estudiantes. Lo primero es que utilizamos una fuente sencilla, sin adornos, ¿ya? Donde el grosor de la letra tiene que ser el normal, ¿ya? Y las fuentes que son legibles para las personas con baja visión son Verdana y Frutiller, ¿ya?
Estas dos fuentes son las ideales para tener una correcta lectura, ¿cierto? Las letras son bastante claras y permiten esta lectura fluida. En cuanto al tamaño de la fuente, el cuerpo del texto generalmente va en tamaño 24, mientras que los títulos van en tamaño 26. Siguiente diapo, por favor. En cuanto a los estilos, evitamos utilizar cursivas o subrayados porque estos provocan mucho ruido visual en la lectura. Sin embargo, utilizamos la negrita para resaltar palabras o también, si queremos destacar información, podemos utilizar recuadros, los cuales vamos a poder ver en la siguiente diapo. Acá, si se dan cuenta, en el primer caso aparece la palabra analizo con negrita. Ahí se está destacando, ¿cierto? Resaltando esta palabra y a continuación vienen las preguntas que deben responder los estudiantes. En el segundo caso tenemos un recuadro con fondo blanco, ¿cierto? Letras negras y acá se está resaltando esta página en donde el estudiante debe ingresar un código para obtener más información sobre Juana Inés de la Cruz en este caso. Si se dan cuenta, el código aparece en negrita. Entonces aquí ya tenemos dos formas de cómo poder destacar información o resaltarla. Y en el tercer caso, si se dan cuenta, tenemos también un recuadro de fondo negro, letras blancas, en donde se está indicando la lección que aparece en el libro y el nombre de esta lección. Estas son tres formas en que ustedes pueden resaltar palabras o destacar información importante dentro de un texto. Siguiente diapo, por favor. Bueno, siguiendo con la alineación y el interlineado, nosotros siempre preferimos la alineación a la izquierda. Ahora, si el diseñador nos dice, ya, pero justificado puede quedar más bonito, más ordenado, muy bien, podemos utilizarlo, pero siempre cuidando la presencia de ríos en el texto. Si ustedes se fijan en la imagen que tenemos a la derecha, ¿perdón? Catherine, ¿Sí? Catherine, una cosita muy corta. Me Ajá. dicen por el chat que vas muy rápido, un poquito Ah, ya, más lento para que quede más claro. ya, súper, por el tiempo. Ya, bueno, en la alineación e interlineado, nosotros siempre preferimos la alineación a la izquierda, ¿ya? Pero si el diseñador nos dice, oye, ¿sabes qué? El justificado puede darle más orden al texto, queda más bonito, ¿cierto? Podemos usarlo, pero tenemos que ser conscientes de después hacer una revisión extenuante, ¿cierto? Para evitar los ríos que señalaba en delante. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a la derecha, si se dan cuenta, hay muchos espacios en blanco entre palabras. Pueden haber 5, incluso más espacio en blanco, y eso provoca ríos que si nos vamos fijando desde arriba hacia abajo, van provocando espacios vacíos en el texto. Entonces, esos ríos son los que debemos evitar al justificar, ¿ya? Y en cuanto al interlineado, se prefiere siempre usar 1,5, y ahora si son textos muy extensos, de preferencia 1,15. Siguiente diapo, por favor. Bueno, en cuanto a la numeración o alternativa de las actividades, estas se van a escribir siempre en negrita y seguido de un punto. Tanto el número como el punto van en negrita, ¿ya? Y estas también deben quedar al margen, mientras que el texto debe quedar a la derecha. Yo sé que escucharlo es súper complejo, pero para eso hay una imagen en la siguiente diapo, en donde vamos a ver los dos casos, cómo corresponde y cómo no. Siguiente diapo, por favor. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo, ¿cierto? De cómo no deberíamos hacerlo. Si bien el número 1 y el número 2 están en negritas y acompañados de su punto, nos damos cuenta que el número queda hacia adentro, hacia la derecha, mientras que el texto queda hacia el margen, ¿cierto? Esto provoca que no haya aire en la hoja, como lo llamamos nosotras al momento de diseñar estos libros, ¿cierto? Y provoca también que la lectura del estudiante no sea tan fluida, porque si vemos la siguiente diapositiva, ahí vamos a encontrar la forma correcta de cómo deberían quedar nuestros textos adaptados. Si se fijan, el número 1 y el número 2 con sus puntos en negrita quedan hacia el margen, mientras que el texto va quedando siempre hacia la derecha, como hacia adentro, ¿ya? Y van quedando despejados nuestros números. Entonces, para el estudiante con baja visión, es más fácil poder identificar, ¿cierto?, dónde está cada actividad o cada alternativa, porque como les decía hace un rato, esto se aplica para numeración, viñetas y alternativas, ¿ya? Entonces, esta es la forma correcta porque le da este aire a la hoja. Siguiente diapo, por favor. Bueno, otras consideraciones es que debemos agregar sangría al comienzo de cada párrafo.
Y debemos dejar también una línea en blanco entre párrafos. Esto por lo mismo que hablábamos hace un rato, para dar aire a la hoja, ¿cierto? Para que no sea un texto extenuante para nuestros estudiantes y para que también pueda ir entendiendo dónde está el fin de un párrafo y comienza otro, ¿ya? En cuanto a la numeración, por ejemplo, de nuestros textos, siempre vamos a encontrar una numeración que corresponde al número en tinta y una numeración que corresponde al número del libro en macro. La numeración del número en tinta del libro original la vamos a encontrar siempre al centro de en la parte inferior, ¿cierto? De la página, pero al centro. Mientras que el número en macro lo vamos a encontrar ya sea en el extremo inferior izquierdo o en el extremo inferior derecho, tal como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, si se fijan acá, se están utilizando varios de los criterios que ya hemos visto. Se está resaltando, ¿cierto?, el recurso 1 dentro de un recuadro, se está destacando el título de este texto en negrita. Tenemos los espacios en blanco, ¿cierto? Las líneas en blanco entre párrafos, por decirlo así, ya que está separando el recurso 1 de su título y el título de su texto. Si nos fijamos también, está la sangría al comienzo del párrafo. Aquí el texto está justificado, pero no hay ríos. Y en la parte inferior nos vamos a encontrar con los números. Al centro está el número en macro y en la esquina inferior derecha está el número en tinta. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a encontrar nosotros nuestros textos escolares en macrotipo, ya siguiendo como los criterios que hemos visto hasta ahora. Siguiente diapositiva. Bueno, otras consideraciones es que nosotros podemos cortar palabras desde tercero básico en adelante. Antes de tercero básico no hay corte de palabra, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? La última palabra de cada final de línea también debe mantener el sentido semántico. Por ejemplo, si el texto dice Pepe y Luchito estaban jugando no sé, en el parque, no podemos cortar nuestra página en estaban jugando en y en la siguiente página encontrar el parque. A eso me refiero cuando debemos mantener un sentido semántico. Ojalá siempre cortar el párrafo ya sea en un punto aparte, en un punto seguido o en una coma, pero no dejar ideas sueltas al final de cada página, ¿ya? Entonces ahí también es importante ir leyendo el texto para ir cumpliendo, ¿cierto?, con estos criterios y que el texto esté adaptado, respetando también la semántica, ¿ya? Los títulos en las últimas líneas de la página también se deben evitar. Si nos queda un título, no sé, 2 líneas antes de que acabe la página, siempre es mejor dejarlo en la página siguiente. No es el ideal que quede, por ejemplo, tipos de clima en Chile y la siguiente línea diga, los climas de Chile son, y que en la siguiente página, no sé, nos encontremos cuáles son todos los climas. Lo ideal sería tomar ese título, ¿cierto? Y ese inicio de enunciado y dejarlo en la página siguiente. Por favor, otra diapo. Ya, acá, de nuevo, podemos ver una imagen, ¿cierto?, de un libro, el cual no está respetando la semántica. Si se fija en la última línea, dice tasa de mortalidad infantil, 2 puntos, indica, y la palabra está cortada. ¿Ya? O sea, esa última línea lo ideal hubiera sido tomarla y dejarla en la página siguiente, no cortarla de esta forma como aparece. Si vemos la siguiente diapo, vamos a encontrar una imagen de cómo sí corresponde, ¿ya? Si se fijan, en la última línea voy a leer antes de la última coma. Dice, oyó las voces de los niños corriendo y la suya propia, coma. Y ahí se hace el corte para seguir con la continuación de este texto en la siguiente página, ¿ya? Aquí sí se está respetando la semántica, este tipo de corte sí es el apropiado. Siguiente página. O sea, diapo. Bueno, otras consideraciones, darle otra vez a la diapo para que aparezca la imagen de acá, ya. En otras consideraciones es que debemos separar correctamente las palabras en cada línea. Por ejemplo, esto ocurre mucho cuando se ocupa el justificado, ¿cierto?, en el diseño de los libros. Si se dan cuenta, la primera y la segunda línea de la imagen están con escritura en carro. ¿Ya? Entonces, por eso el justificado a veces no es tan favorable, pero si lo utilizamos hay que darle el espacio adecuado entre palabras para que no quede en esta escritura en carro como lo ven ustedes en las imágenes. Siguiente diapo. Bueno, los textos del Mineduc no solamente se tienen que adaptar en cuanto a textos, sino que también a las imágenes que este texto incluye, ¿ya? Y por eso es que cada texto Mineduc
en macrotipo tiene una cantidad máxima de páginas a color. Yo creo que ustedes se han dado cuenta quizás en los textos que llegan a los colegios que no son completamente a color. Esto porque hay una cantidad máxima establecida para cada asignatura. Por ejemplo, en ciencias naturales están permitidas 60 páginas a color. Entonces, como adaptadores tenemos que revisar el libro completo y hacer una selección de qué imágenes son las que realmente necesitamos a color, ¿ya? Por eso también hay que ampliar el tamaño de estas imágenes para poder favorecer la exploración visual por partes y así poder que el estudiante pueda conformar la globalidad de esta. Es necesario también eliminar aquellas imágenes que son innecesarias y que en el libro original, aún con buena definición, no se distinguen bien. Por ejemplo, a veces los cuadros de vocabulario o los mapas conceptuales alrededor traen dibujos que pueden estar quizás relacionados con el contenido, pero no son realmente importantes para que el estudiante comprenda dicha imagen o dicho esquema, ¿cierto? Entonces, esas imágenes nosotros las consideramos como imágenes accesorios y las eliminamos, ¿ya? Podemos ver en la siguiente diapositiva un ejemplo de esto. Ay, perdón, todavía no, es la siguiente. Vamos a ver más adelante un ejemplo de esto que les estaba mencionando. Bueno, la adaptación de imágenes también es muy importante reconocer el objetivo de cada una de las imágenes que vamos a adaptar, ¿ya? Por ejemplo, si la actividad tiene relación con la imagen, no podemos eliminar esa imagen, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que hacer una lectura de lo que estamos adaptando, fijarnos en cuál es el objetivo para saber también cómo hacer la adaptación de esa imagen, si es que la vamos a necesitar en blanco y negro, si es que la vamos a necesitar en color, ¿ya? Esta imagen además debe ser limpia, nítida, en contraste y sin elementos que obstaculicen su identificación, ¿ya? Generalmente las imágenes traen muchos elementos accesorios, los cuales para los estudiantes baja visión entorpecen, ¿cierto? La distinción de estas. Entonces lo ideal es limpiar todo esto y dejar solamente aquello que necesitamos en la imagen para que cumpla el objetivo dentro del libro, ¿ya? Las imágenes en blanco y negro o en escala de grises también deben ser simples, también deben ser contrastantes y limpias. Siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a ver algunas imágenes de lo que les mencionaba anteriormente. A la izquierda encontramos una imagen a color, que era la imagen que venía en el libro. ¿Ya? Esta imagen era pequeña, pensemos en unos 5 centímetros máximo, ¿ya? Entonces, esta imagen estaba acompañando un texto sobre los rayos X, ¿ya? ¿Cómo se llegó al tema de los rayos X? Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que lo importante o que el objetivo de esta imagen era representar, ¿cierto? Como este descubrimiento de los rayos X de esta persona junto a su pareja, ¿ya? Entonces, la imagen se colocó en escala de grises, se eliminaron todos esos elementos accesorios que estaban sobre esta mesa, ¿cierto? Y quedó solamente la pareja con la imagen de rayos X en las manos. Y también se aumentó de tamaño, así como lo están viendo a la derecha en la imagen en blanco y negro. Siguiente diapositiva. Bueno, acá a la izquierda vamos a encontrar también una imagen del modelo del sistema circulatorio, el cual está acompañado de un fondo como verde limón, ¿cierto? Y varios recuadros en donde aparece cada componente del sistema circulatorio con su respectiva definición. Esto en macrotipo hay que adaptarlo sí o sí, y se adaptó como aparece al lado derecho de la diapositiva, ¿ya? Ahí, si se dan cuenta, el joven quedó como más traslúcido, ¿cierto? Se destacó el sistema circulatorio, se dejó en color, ¿cierto? Para privilegiar los componentes de este modelo, ya que los colores igual son importantes en este caso. Y cada componente se colocó en recuadros, ¿cierto? Para que el estudiante pueda discriminar cada uno de ellos y también en un tamaño bastante grande para que no tenga dificultad en ir entendiendo esta imagen, ¿ya? Y en cuanto a las definiciones que acompañan a cada componente, se fueron colocando en las siguientes páginas con viñetas, ¿ya? Entonces el estudiante puede revisar la imagen, buscar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si quiere leer la definición del corazón o la función del corazón, va a la página siguiente y lo va a encontrar, al igual que el resto de los componentes que están ahí en ese modelo circulatorio. Siguiente diapo. ¿Ya? Otros criterios necesarios para la adaptación de imágenes es
aquellas que tienen texto. Ya podemos encontrar imágenes que traen globos de diálogo, ¿cierto? O especies de recuadros con información. Estos también se tienen que adaptar, ¿ya? El cual tiene que ir, este texto que acompaña a la imagen también tiene que ir en un tamaño adecuado. Si no es posible adaptar este texto dentro de la misma imagen, lo que debemos hacer es tomar el texto, ¿cierto? Y sacarlo de la imagen y ahí colocarle el tamaño 24, en letra verdana o frutiller, para que quede como corresponde, ¿cierto? Para la lectura de nuestros estudiantes baja visión. Siguiente diapo. Bueno, acá tenemos a un científico que aparece, ¿cierto? Con un fondo verde, un recuadro blanco, harto accesorio en la imagen, ¿ya? Y este científico está acompañado con un globo de diálogo que dice, yo sí que lo desarrollé, ¿ya? Y esto ocupaba una parte importante, esta imagen ocupaba la parte superior de la página, pero la letra no era la adecuada para un estudiante de baja visión. Entonces, ¿qué se hizo? Se limpió la imagen, se dejó en escala de grises, ¿cierto? El globo de diálogo salió de la imagen y se aumentó para que quedara con la letra en el tamaño que corresponde y así facilitar nuevamente la lectura de nuestros estudiantes. Siguiente diapo. Bueno, la adaptación de imágenes también nos invita, ¿cierto?, a ordenar la información que está presente en los textos escolares convencionales, ¿ya? Y esto para facilitar la lectura de los estudiantes. Si ustedes revisan un texto escolar, se van a encontrar que, no sé, la información puede estar en la página 22 y la continuación también en la página 23, ¿ya? Y esta información ubicada solamente en las partes superiores de la página, mientras que en la parte inferior de, de ambas páginas vamos a encontrar quizás líneas de tiempo, imágenes, etcétera. Entonces, nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Tomar toda esta información y darle un orden, ¿ya? Para que el estudiante pueda ir siguiendo esta lectura de forma adecuada y no que tenga que andar buscando en la página qué es lo que debe leer primero y qué debe leer después, ¿ya? Entonces, a eso me refiero cuando decimos que es importante ordenar la información, ¿ya? También tener en cuenta que una página de un texto convencional se puede adaptar en más de una página en macro. Una página en el PDF, por ejemplo, en macro nos va a quedar, no sé, 3 páginas hasta 5, incluso a veces más, ¿ya? Siguiente diapo. Acá, por ejemplo, a la izquierda vamos a encontrar las imágenes de los distintos científicos, ¿cierto? Aparece su nombre, el modelo que realizó cada uno, y en los lados van a aparecer recuadros también explicando este modelo. Si se dan cuenta, se ocupó toda una plana para explicar, ¿cierto?, los modelos de estos 3 científicos. Para poder adaptarlo en macro, nosotros, ¿qué hacemos? Ordenamos nuestra información y la vamos separando por páginas. Por ejemplo, a la derecha nos quedó como, está la imagen, perdón, de cómo quedó la adaptación. Si se dan cuenta, aparece el nombre del científico en negrita, a continuación está la imagen en escala de grises nuevamente, se limpió todos los adornos o todos los accesorios que tenía alrededor, se extrajo, ¿cierto?, el globo de diálogo, se le aumentó el tamaño y abajo está el nombre del modelo y la descripción de este modelo, ¿ya? Entonces, al final, una página del texto original para nosotros se transformó en 3 páginas en macro. Y le dimos un orden, ¿cierto? Le dimos una secuencia para que el estudiante pueda ir leyendo cómo corresponde, ¿cierto? Esta información. Siguiente diapo. Bueno, también hay una forma de adaptar tablas, mapas y gráficos. Para ello, también es importante reordenar la información, ¿ya? Y al ordenar esta información también vamos a poder darnos cuenta si necesitamos colocar, por ejemplo, la tabla en forma horizontal o en vertical, qué tanto tenemos que ampliarla, ¿cierto? A veces podemos colocar tablas divididas en 2 páginas que se enfrentan, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nos fijemos en la información que está apareciendo en estas tablas, en estos mapas o gráficos, para saber cómo la vamos a adaptar, ¿ya? Para eso también tenemos que analizar qué datos son relevantes. Y esto nos va a permitir también eliminar toda esta información que está como accesorio. Por ejemplo, a veces los esquemas traen dibujos acompañando la información. A veces esos dibujos no son necesarios y simplemente los sacamos y dejamos el esquema en sí, ¿cierto? Que es lo que nuestro estudiante necesita para poder comprender quizás una unidad que se acaba de revisar, ¿ya? Vamos a ver ejemplos también de esta situación para que quede más clarito. Siguiente diapo.
Bueno, acá al lado izquierdo de la diapositiva nos vamos a encontrar con una tabla, ¿cierto? De la composición del aire. Era una tabla que ocupaba un espacio, pero mínimo en el libro, era muy, muy pequeña. Entonces, para la adaptación en macro, esta tabla se aumentó de tamaño, ¿cierto? Aumentó también el tamaño de la letra y la colocamos de forma horizontal, es decir, que el estudiante iba a tener que colocar el libro, ¿cierto? Frente a él con el anillado frente a él, ¿cierto? Y ahí poder explorar la tabla en sí, ¿ya? Ocupando toda una página. Siguiente diapo. Bueno, acá tenemos un mapa conceptual que aparece generalmente al final al final de cada unidad. En este caso no traía imágenes, pero sí habían preguntas, ¿cierto? Estaba también el recuadro de los BDA. Entonces, esto ocupaba menos de la mitad de una página. Para un estudiante baja visión también hay que ampliar este tipo de recursos, ¿cierto? A veces no es necesario tener que describir el mapa conceptual para ellos, sino simplemente aumentar el tamaño, como lo vamos a ver en la siguiente diapo. Bueno, acá este esquema, ¿cierto? Se dividió en dos páginas que se enfrentan. Cuando digo que se enfrentan, me refiero a que cuando abrimos el libro, ¿cierto? Al lado izquierdo vamos a tener una página, una parte del esquema, y en la página derecha, ¿cierto? Vamos a tener la otra parte de nuestro esquema, ¿ya? Entonces, con libro abierto, el estudiante puede leer sin ninguna dificultad este esquema, ¿ya? Y comprenderlo. Y aumentando, obviamente, el tamaño de la letra, ¿cierto? El tamaño de los recuadros y eso. Siguiente diapo. Acá tenemos también un gráfico que tenía bastante información porque vienen todas las regiones de Chile abajo de cada barra, venía en un tamaño muy pequeño también en el libro, entonces todo este gráfico se tomó, ¿cierto? Y se adaptó como aparece en la siguiente diapositiva. Bueno, el gráfico, ¿cierto? Se dio vuelta, ya no va extendido, ¿cierto? Y para ir colocando el nombre de cada región, el porcentaje, ¿cierto? De la tasa de migración y también quedaron en dos páginas que se enfrentan, ¿cierto? Con su respectiva también fuente de donde se extrajo, ¿cierto? Esta información. Y el BDA que lo acompañaba también, ¿ya? Siguiente diapo. Bueno, las líneas y recuadros para completar. Nuestros textos también traen muchos recuadros pequeños, ¿cierto? En donde el estudiante tiene que colocar a veces el resultado de algún ejercicio, ¿cierto? O líneas en donde debe completar, ¿cierto? Su respuesta a las actividades. Para estas actividades, lo ideal es que se utilicen siempre líneas, sobre todo cuando el estudiante debe completar en el mismo libro, ¿ya? Entonces, si aparecen, por ejemplo, dos líneas en nuestro libro original, en nuestra adaptación debemos dejar 4, incluso a veces 6 líneas para dar el espacio suficiente para la respuesta de nuestros estudiantes, ¿ya? Los recuadros es mejor utilizarlos cuando los estudiantes tienen que dibujar, ¿ya? Ahí conviene utilizar recuadros y ampliarlos lo suficiente para cumplir esta actividad. Puede ser la página completa o un recuadro que ocupe la mitad de la página. Ahí ustedes tienen que ir evaluando de acuerdo al objetivo del dibujo que va a hacer su estudiante, ¿ya? Siguiente diapo. Acá nos vamos a encontrar con una imagen, dos imágenes, perdón, otra más, esa. Y tenemos del texto original una actividad en donde el estudiante tiene que responder en las líneas y otra donde debe responder en recuadros. Si se dan cuenta, los espacios son muy pequeños. Nuestros estudiantes baja visión a veces tienen la letra muy grande y este espacio no es suficiente para que ellos puedan completar. Es por eso que les mencionaba antes que hay que dejar el doble de líneas, hay que ocupar recuadros más grandes para cuando es dibujo y en este caso, que por ejemplo en el ejercicio 4, tiene que escribir otras restas en que no necesite calcular. Ahí lo ideal sería mejor poner líneas, ¿cierto? Para darle más espacio a la escritura. Siguiente diapo. Bueno, acá tenemos la adaptación de uno de los textos escolares y si se dan cuenta tiene que escribir una semejanza y una diferencia entre palmeras que se le presentaron con anterioridad. ¿Ya? Entonces, para la semejanza y la diferencia se dejaron 4 líneas para la respuesta. Siguiente diapo. En cuanto a la realización de dibujos, ¿cierto? Aquí se prefirió dejar un recuadro para que tuviera el espacio suficiente para dibujar o ya sea escribir si es que decide hacer la otra opción, porque acá es dibuja o escribe, ¿cierto?
Así que respetar siempre estos espacios para que nuestros estudiantes puedan escribir, ¿cierto? Y responder y trabajar con sus textos como lo harían el resto de los estudiantes que tenemos en sala. Eso. Muchas gracias y siento la rapidez, pero el tiempo lo amerita. De todas formas, este webinar entiendo que queda grabado, así que ahí pueden revisar igual nuevamente la presentación. Sí, muchas gracias, Catherine, por la presentación. Nos diste mucha información, pero como dices, bien, queda grabada y también las diapositivas las vamos a subir a nuestro portal especial.mineduc. Y también los invito a quienes tengan consultas, que también las pueden hacer por el chat, a ver si nos queda algún tiempo al final para poder responderlas, preguntas dirigidas a distintas de nuestras expositoras. Muchas gracias, Catherine. Bueno, Ustedes. ahora vamos a continuar con más información y vamos a hablar de los textos adaptados en sistema braille. Ya nos vamos a alejar, ¿cierto?, de lo que acabamos de ver, que hablamos de los estudiantes con baja visión y nos vamos a ahondar netamente en los estudiantes que ocupan los textos braille. Y para eso vamos a darle la palabra a Montserrat Batle, quien ha trabajado por más de 15 años en estas adaptaciones. Bienvenida, Montserrat, y muchas gracias por aceptar venir a enseñarnos sobre esta temática. Gracias a ustedes por la invitación. Me parece súper importante, ya que estos textos llegan a prácticamente todo Chile, que la gente sepa más o menos el trabajo que hay detrás y qué significa eh, elaborarlos, ¿ya? Así que vamos a hablar de la adaptación de los textos escolares en braille. Vamos con la siguiente. A ver, como para iniciar y ponernos un poco de acuerdo en algunas cosas y que todos sepan, más o menos una página en tinta de un texto escolar queda transformada en 3 o 4 páginas en braille. Esto es por el trabajo, ¿cierto? Lo que aumenta el braille y el trabajo de diagramación también que hay que hacer con el texto que se nos presenta. Todo esto también depende bastante del curso del que estamos hablando, si estamos hablando de un primero básico o un octavo y de qué asignatura. Pero en general más o menos es eso. Los textos en braille, al ser tan voluminosos, se tienen que elaborar en distintos tomos, ¿ya? Más o menos va desde los 4 hasta los 8 o incluso a veces hay más tomos por cada uno de los textos. Esto es porque si no sería imposible que este niño acarreara, ¿cierto? Este texto solo en un tomo, digamos. Así que hay que separarlo y eso también implica un trabajo porque no se puede llegar y cortar, sino que hay que tratar de mantener las unidades o por lo menos las lecciones, etcétera, lo que va dentro de cada uno de los textos. Y lo otro que también es bueno que todos sepamos es que existe el Quick Braille, que es un procesador de texto que nos permite transcribir los textos al formato Braille. Este es un procesador de texto que es el que estamos utilizando y las instituciones que realizan los textos. Y con este sistema, con este procesador se puede pasar de la adaptación que se ha hecho en Word, digamos, a ya traspasarlo a Braille, aunque falta un montón de tareas todavía entre medio. Vamos a la siguiente. Bueno, este proceso es una cadena porque va de un paso al otro, pero muchas veces además va un paso en cadena sobrepuesto de otro paso. Vamos desde el principio. Tenemos un PDF, que es el que entregan, ¿cierto?, las editoriales. Ese PDF tiene que haber alguien que lo pase a Word, ¿no? Porque no podemos trabajar directamente con el PDF. Entonces, este se limpia de las imágenes que trae el texto, eh, se ordena medianamente bien dentro de lo que se puede, pero igual es un texto que hay que ir limpiando y trabajando previo a que le llega al adaptador. En la adaptación entonces nos encontramos con este Word que viene desde el PDF. Siempre se trabaja en conjunto, ya sea con el libro el original, digamos, impreso, y además en imagen en el computador para poder ir viendo dónde están las imágenes, cuál es el diseño que lleva estas páginas, etcétera. Y comienza el trabajo de adaptación. Aquí, en honor al tiempo que se nos entrega para poder hacer esta adaptación, que es un aproximado de 3 semanas, lo que se va haciendo es adaptando y, por ejemplo, si tiene 4 unidades, adaptamos la primera unidad y se le pasa inmediatamente a la persona que va a diagramar
al diagramador, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya unimos dos partes de este proceso. Entonces uno sigue adaptando mientras el diagramador empieza con esta diagramación. Al mismo tiempo, cuando ya recién ha llegado este texto, hay que elegir las láminas táctiles. Por lo tanto, uno tiene que darle una mirada bastante rápida, pero acuciosa a este texto y poder elegir cuáles van a ser estas imágenes que queremos que se conviertan en imágenes táctiles. Para eso nos contactamos con los diseñadores a cargo y obviamente hay un criterio en el cual elegimos imágenes que nos parecen relevantes, que sirven para realizar ciertas actividades o a veces que acompañan, no sé, alguna lectura y un personaje, algo que queremos resaltar, en fin, distintas cosas. Sabemos que hay un límite en la cantidad de imágenes táctiles, por lo tanto tenemos que ser muy rigurosos en la elección de esto, ¿ya? Bueno, entonces estábamos adaptando el texto, ya lo tenemos adaptado, está diagramado, se eligieron las imágenes táctiles, ahí va y viene con los diseñadores, así va a quedar, así va a estar, etcétera. Ahí vamos a hablar un poquito más después. Y además de las revisiones internas que tiene cada una de las instituciones que están realizando este proceso, se va entonces a revisión de Mineduc. Una vez que está revisado por el Mineduc, se hacen las modificaciones correspondientes, en fin, queda todo ok, se lleva a la imprenta, es decir, a imprimir este texto. Se imprime toda la parte braille y luego viene una parte que es manual y que se tiene que hacer con cada uno de los libros, que es la compaginación. Compaginar el libro significa que, supongamos que este libro quedó convertido en 5 o 6 tomos. Tenemos que poner cada una de las portadas, tenemos que poner si es que lleva notas, tenemos que intercalar las imágenes táctiles en las páginas que corresponden, tenemos que intercalar también la parte tinta que va en cada una de las páginas braille, etcétera. Por lo tanto, este es un trabajo manual que requiere tiempo, pero hay que hacerlo. Luego que ya está como armadito el libro, ya se va al anillado y ya queda listo para la entrega a Mineduc, y ahí Mineduc es el que hace el proceso de distribución de estos textos a todos los que los han solicitado. Más o menos esa es la cadena. Los tiempos son, si hablábamos de adaptación, son 3 semanas, diagramación son otras 3 semanas que se van ahí poniendo una sobre la otra, más las revisiones, etcétera. O sea, podríamos decir que en 1 mes y medio, 2 meses podría estar listo un libro, pero tenemos que pensar que no es un solo libro, sino que son varios, por lo tanto, a la hora de imprimir, de compaginar, etcétera, ahí se van sumando la cantidad de libros, por lo tanto va sumando el tiempo. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva para poder hablarles un poco de cuáles son los criterios de esta adaptación, lo más general. Lo primero es que se trata de mantener todas las actividades que vienen en el libro. La idea es que sea el libro más parecido a el texto original que va a tener todo el resto de los compañeritos, ¿cierto?, del curso de este niño ciego. Es una adaptación de acceso y no de contenido, por lo tanto, aquí no se trata de modificar contenido, sino que solamente el cómo vamos a entregar este contenido para que sea posible que le llegue a este estudiante. Y además, podríamos decir que es un texto inclusivo en el sentido de que también tiene la tinta del mismo texto en braille. Si ustedes ven en la imagen, que bueno, veo que no se está viendo muy bien, pero a mano al lado derecho está el texto en tinta, exactamente igual como está a la izquierda el texto braille, ¿ya? Las mismas líneas, las palabras que están resaltadas, o los cuadros de título, etcétera. Está exactamente igual. Esto hace que sea posible de leer, ya sea por el profesor, por los compañeros, por los padres, apoderados, en fin. Es un libro que no solamente se va a leer en braille, sino que también se puede leer en tinta. Notas al inicio del texto van en la mayoría de los libros, que estas notas lo que hacen es explicar qué características tiene este texto, si hay alguna simbología que es necesario que se reconozca, que se sepa.
por ejemplo, en inglés, en matemáticas, etcétera. Van ahí distintas notas que se adjuntan a este texto al inicio, también tanto para profesores, para el mismo usuario de este libro, apoderados. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Bueno, aquí una imagen de 2 páginas de un libro que es bastante característico de los que son los libros de los textos originales, ¿cierto? Entonces, ustedes al ver esto pueden ver que se están utilizando ambas páginas. Montserrat. ¿Sí? Ya, te habíamos perdido. Ah, ¿y dónde quedé cuando me perdieron? Y era una página típica de un libro de texto. Ahí quedaste. Ah, ya. Bueno, voy a seguir de nuevo. Empezar desde ahí entonces. Bueno, esta es una típica página de texto, ya tal cual como se nos presenta, por lo tanto tenemos que pensar que el braille es bastante lineal, por lo tanto no podemos hacer, por ejemplo, esta línea de texto, línea de tiempo de esa manera. Si ustedes se fijan, hay imágenes, tiene numeraciones, tiene cuadros, en fin, todo esto tenemos que ponerlo en estilo braille, por lo tanto vamos a la siguiente para ir viendo cómo lo vamos a hacer. Bueno, hay actividades que son netamente visuales o muy visuales y que realmente no se van a poder adaptar. En este caso se van a eliminar, pero la consigna siempre es eliminar lo menos posible y que no tenga dificultad el niño en que se vaya perdiendo ahí los objetivos, ¿cierto? Hay que organizar la información, adaptar los cuadros de texto, decidir dónde se van a poner cada cosa, es decir, qué voy a poner primero, qué voy a poner después. Pensemos que esto va como de arriba hacia abajo, por lo tanto, tenemos que pensar que si hay un cuadro de texto, va a ser importante no ponerlo entre medio de donde hay un párrafo de alguna explicación, los vocabularios que siempre estén cerca o a pie de página de donde aparece la palabra, las citas, en fin, todos estos cuadritos que hoy día aparecen como sabías que, aprendamos de, etcétera, tenemos que decidir muy bien dónde lo vamos a poner para que este niño cuando vaya leyendo este texto no se le interrumpa con alguno de estos cuadros, etcétera, ¿ya? Dentro de la adaptación se utilizan los verbos observa, explora, revisa, etcétera. No hay palabras vetadas aquí para realizar esta adaptación. Sí, lo que se tiene que eliminar o adaptar son actividades que usen color. Por ejemplo, pinta con rojo las líneas rectas y verde las curvas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Se puede adaptar esa actividad, por ejemplo, con encierra las líneas rectas, marca con plasticina, las líneas curvas, distintas opciones. La idea es que la actividad tampoco sea muy engorrosa y que el niño se demore muchísimo más tiempo en realizar esa actividad que lo que los niños van a tomar un lápiz de color y marcar, ¿ya? Entonces tampoco se trata aquí de que saque el estuche y tenga que hacer mucha actividad distinta o demorosa, digamos, para realizar esas actividades, pero sí hay que adaptarlas sí o sí, no es posible el uso del color. Las fotos, las imágenes que son realmente relevantes para las actividades, pero no se van a poder utilizar, hacer todas como láminas táctiles, lo que va a hacer es que hay que describir, y ahí entonces hay que hacer una descripción que sea bastante exacta, pero corta, sencilla, porque si no seguimos aumentando el tamaño de este texto, ¿sí? Y tampoco es necesario muchas veces entregar tanto detalle, sino que solamente que el niño comprenda, sepa que existe esa imagen ahí y se le describe. Avancemos a la próxima, por favor. Bueno, como les decía, el trabajo acá es conjunto de la adaptación y del diagramador, que va a diagramar este texto que nosotros como adaptadores les vamos a entregar. Entonces, se van dando tips, digamos, y instrucciones dentro del texto, en otro color, por ejemplo, para que no haya confusiones, del número de página en el cual estamos trabajando, si queremos que enmarcar y centrar un título, nosotros como adaptación no se hace, sino que se le envía esa instrucción al diagramador.
que el vocabulario quede a pie de página de la hoja braille, porque nosotros no sabemos dónde va a terminar como adaptador, no se sabe dónde va a terminar, ¿cierto? Por lo tanto, esa es tarea del diagramador, que al ir diagramando va a tener que ir agregando el vocabulario a pie de página, hacer recuadros en títulos, en subtítulos, en algunas palabras que a veces van sueltas, en fin, hacer enmarcados de algunos textos, por ejemplo, la actividad, no sé, de una carta, que podemos hacer un encuadre de ese texto, o cuadros, o líneas, frases, oraciones, etc. También hacer triángulos, cuadrados, eso se usa mucho en matemáticas, o sea, figuras, digamos, en matemáticas, y también en otras, por ejemplo, como alternativas. Podemos, para que el niño marque dentro del mismo texto, podemos poner cuadritos, ¿cierto?, delante de cada una de las alternativas y poner como instrucción que rellene el cuadro que corresponda a la alternativa correcta con una pelotita de plasticina, etcétera. Entonces, todo eso son instrucciones que la persona que está adaptando tiene que darle a la persona que va a diagramar. Por eso hay que ir haciendo esas revisiones, se van mandando de ida y vuelta para ir haciendo las revisiones y que quede tal cual como la persona que adapta quiere que esto quede. Eh, Obviamente también, voy a repetir algo de lo que dijo la Katy, pero es que es súper importante. Hay que preocuparse de la semántica, de los cortes de las palabras, al final de las páginas, que no quede cortado, sin sentido, ¿cierto? Si no, es mejor pasar a la página siguiente o terminar una línea antes. Eh, el corte de palabras también, que de repente no exista un corte de palabra en un nombre propio, eh, o en algo que es muy relevante dentro como contenido, por lo tanto que no quede esa palabra cortada para que no haya la dificultad de comprenderla, de leerla. Eh, Recordar también que en el caso de los textos de segundo hacia abajo, segundo básico hacia abajo, están impresos por un solo lado de la hoja, pero ya de ahí para adelante, los cursos de ahí más grandes, se imprime interpunto, por lo tanto es por ambos lados de la hoja, ¿ya? Eso hace que también no ocupe tanto volumen, porque tienen mucho más contenido. Por lo mismo también hay que tener mucho cuidado en cómo se van haciendo estos cortes de página, que los títulos nunca estén más abajo de la mitad de la página, que los subtítulos tampoco queden volando, o las alternativas, por ejemplo, si yo quiero que me responda una alternativa, me queda A, B, C y la D me queda en la página siguiente, no podemos hacer eso. En fin, ahí hay que ir jugando mucho con la diagramación para que esto quede lo más fácil de leer, digamos, que sea fácil de comprender lo que está tanto entregando como contenido y como actividad para el niño. Avanzamos a la siguiente. Aquí tenemos también lo de las descripciones y las instrucciones, que tienen que ser, como les decía, muy claras, utilizando ojalá el mínimo de palabras, es decir, para que no vayamos aumentando el volumen, ¿cierto? En esto, en la lectura fácil es algo que hay que tomar en cuenta, eh, y aplicarla. Aquí tenemos un ejemplo donde a la mano, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes tienen ejemplo 1, resuelve las adiciones en tu cuaderno, y hay 2 adiciones; 2, resuelve las sustracciones en tu cuaderno, y hay A, B también. ¿Cómo lo cambiamos como adaptación? Es poner en general, responde en tu cuaderno, que eso va a implicar que es para todas las actividades que vienen a continuación, y número 1, resuelve las adiciones; A, B, número 2, resuelve las sustracciones. ¿Ya? De esa manera disminuimos, pero dejamos el mismo sentido, lo dejamos exactamente igual a como estaba. Avanzamos a la próxima. Aquí 2 ejemplos. Vámonos a los gráficos. Obviamente el gráfico no se puede poner en braille tal cual como está ahí, y muchas veces tampoco se puede tomar ese gráfico y decir lo quiero como lámina táctil, porque o ya no me quedan posibilidades de láminas táctiles y tengo que priorizar y por lo que más requiero para ponerlo, eh, o porque muchas veces tienen mucha información y tampoco va a caber dentro de una lámina táctil. Recuerden que tiene un tamaño carta, así que tampoco es mucho lo que cabe ahí. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bueno, esto se toma, se pone el título, se dice que es un gráfico y se dan los datos que llevan este gráfico como ya resueltos. ¿Ok? Así que tenemos que adaptar todo eso. A mano derecha tenemos una imagen
que es una actividad en la cual le pide que describa qué características ven esta imagen, etcétera. Eso, obviamente, si yo le doy la descripción de la imagen, ya estoy resolviendo de alguna manera la actividad. Por lo tanto, este tipo de imágenes y actividades se eliminan en el sentido de que no es algo relevante. Sí podemos hablar, como dice ahí, qué características tienen las pinturas del siglo tanto, que ya ahí podemos jugar con, en conjunto con un compañero, investiguen qué, etcétera. Pero ya la imagen entonces la vamos a eliminar porque realmente no tiene mayor sentido que esté ahí. Siguiente, por favor. Mapas conceptuales, tablas. Todas estas hay que adaptarlas en posición vertical, como decíamos, ¿ya? Hay que desarmarlas y ponerlo en posición de arriba hacia abajo, lo más ordenado posible y que tenga sentido. Hay que leer y releer para que esto quede con sentido, que el niño cuando lo lea lo logre entender. Aquí tenemos uno que hay que completar, que está ahí a la derecha, que dentro de es bastante simple, ¿ya? Porque no tiene tantas alas. Por lo tanto, ¿cómo hacemos esto? Estos 3 puntos que ustedes están viendo, 3 guiones, perdón, que ustedes están viendo, es una convención que ya se sabe que ahí es donde el niño tiene que completar. Eso es lo que hay que completar. Por lo tanto, partimos con completar, tal cual como comienza ahí ese mapa conceptual, ponemos que se encuentra en 3 estados y le dejamos las 3 líneas, ¿cierto? Que no es que el niño va a escribir en el texto, sino que ahí estamos dándole la pista de que son 3 y tiene que completar 3. Y luego el estado sólido se divide en 2 grupos y le dejamos las 2 líneas que son esos de 3 guiones cada uno que él sabe entonces que va a tener que completar. Obviamente las imágenes no están. Podría ser que uno describiera o pusiera qué es, no sé, montaña, hielo. Hay algunos que tienen como objetos concretos que se pueden, ¿cierto?, poner ahí escritos. Hay otros que son paisajes donde no podemos ya hacer la descripción y que no tiene mayor relevancia entonces. Pero esto se usa mucho también en las líneas de tiempo, en las cuales obviamente no va a tener que completar, pero sí se van mezclando, por ejemplo, personajes con años, y ahí tenemos que hacerlo también en forma vertical, partiendo desde el año que corresponde hacia abajo y tratar de ir incorporando todos los conceptos, todos los personajes, todos los años, pero que quede algo ordenado y que se comprenda. Eso es lo más importante. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, otra manera también que aparece mucho son cuadros. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, dinero ahorrado en pesos. Qué bueno, ¿cierto? Que los niños aprendan a ahorrar desde chiquiticos. Entonces aquí tenemos a Pedro y siempre, para que esto quede bien uniforme, visualmente le ponemos estos puntitos, 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 hasta que llegamos a la cifra y queda todo ordenado. Esto se elimina en el caso del braille, aquí a mano derecha, y solamente ponemos Pedro 8500, ¿ya? Evitamos todo ese espacio que no tiene ningún sentido, esto de seguir con la mano hacia el lado no tiene mayor sentido, sino que es mucho mejor que encuentre la información inmediatamente al lado del nombre. Otra cosa, aprovechando esta imagen, de esta diapo, aprovechar de decirles que en el caso de los números, las cifras, siempre le vamos a poner punto. Muchas veces en los textos no aparece, sino que hay un espacio, está el 8, un espacio 500, por ejemplo. Nosotros siempre le vamos a poner punto en el caso del braille porque le va a dar la idea, recuerden que esto es paso a paso lo que se va leyendo, por lo tanto vas a leer 8500, si no, no va a tener idea hasta llegar al final de la cifra de cuál es la que está leyendo, ¿ya? Entonces ahí, bueno, siempre van a quedar 1000 cosas pendientes, pero voy a tratar de decirles lo más posible. Vamos a la siguiente. Bueno, los títulos en braille llevan mayúscula en la palabra inicial, en los nombres propios, obviamente, van siempre centrados y sin punto, ¿ya? Esto lo digo porque no siempre los títulos están así en el libro original, por lo tanto hay que preocuparse de eso. Los subtítulos van siempre al margen izquierdo y con punto.
¿ya? Eso da la idea de que es un subtítulo. Aquí tenemos que dar, en braille tenemos que dar ciertas pistas, porque no está esto visual que nos pueda decir como este es el título porque está como con una letra gigante, ¿cierto? Mucho más grande que las otras, o este es el subtítulo porque está más chiquitito o está en otro color. No, por lo tanto, estas son las pistas. Centrado, con las mayúsculas y sin punto es un título, y con al margen izquierdo y con punto es un subtítulo. Siempre incorporamos la sangría al inicio de los párrafos. Esto es porque, si se fijan en el ejemplo, en el primer párrafo viene sin sangría y muchos de los textos están viniendo sin sangría. Entonces, para el caso del braille, sí o sí, cada inicio de párrafo debe tener sangría. En las lecturas vienen normalmente con vocabulario, pero vienen en unos cuadros, ¿cierto? Que no vamos a poder incorporarlo ahí a mitad de texto, por lo tanto lo que se va haciendo es tratar, dentro de lo posible, de agregarlo en la misma página, al pie de página, como decías, pero de la página en braille, ¿ya? O juntar a lo más 2 o 3 páginas siguientes después de lo que van apareciendo en el texto. No podemos ponerlo entre medio porque si no hace que la lectura se vaya interrumpiendo y la comprensión lectora no resulta. También, si ustedes se fijan en el ejemplo, hay palabras destacadas. ¿Cómo se destacan las palabras generalmente? En un color distinto. ¿Cómo hacemos eso en braille? Si nosotros ponemos esa palabra en cursiva, eso, cuando se pasa al sistema braille, va a quedar destacado como una simbología, que no viene al caso ahora explicarla, pero es una simbología y va a quedar como palabra destacada, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que ser muy rigurosos en destacar las palabras que realmente son importantes. En este caso, de una lectura en que son las palabras de vocabulario, todas esas se van a destacar. Pero muchas veces en los textos, por ejemplo, me tocó hacer un texto de historia este año y venía mucha palabra destacada como para darle mayor importancia, pero si destacáramos todas esas palabras que estaban en el texto original, sería muy engorroso para el niño cuando lo lee en braille. Por lo tanto, también ahí hay que aplicar un criterio pedagógico en ver realmente cuáles son las palabras que se van a destacar y cuáles no son las palabras que vamos a destacar, pensando en la lectura en braille. Avancemos. Gracias. Otra cosa que hay que fijarse muchísimo en los textos es que hay bastantes actividades que nos llevan a o hacen referencia a alguna página. ¿Ya? Por ejemplo, revisa la actividad de la página 32 y realiza tal vocabulario. O según la página 24, contesta lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tomar atención a este número de página y dejarlo marcado para, una vez que el texto esté completamente adaptado y diagramado en braille, tengamos idea exacta de a qué página corresponde eso, y ahí recién se cambia al número de página en braille que va a corresponder. ¿Ok? Esto es para que realmente el texto quede perfectamente adaptado a un texto braille y que no tengamos estos saltos a las páginas o a otras referencias del texto tinta, que no es el texto que está trabajando nuestro alumno. En las actividades de completar, ya sea oraciones, ideas, siempre tenemos que ponerle números o letras. Esto es con el fin de que este niño no tenga que escribir completa esa oración, sino que pueda poner, por ejemplo, en el caso que ponemos aquí, completa en tu cuaderno las siguientes oraciones, le pusimos a el niño en bicicleta. Esa es como aparece en el texto original. ¿Cómo la vamos a dejar en el texto en braille? De la misma forma, con los 3 guiones. ¿Se acuerdan que eran los 3 guiones? Que era completar. Entonces él solamente va a poner letra A y la palabra que requiere ahí completar. ¿Ok? Entonces de esa manera hacemos que no tenga que escribir, porque lo que estamos haciendo es que tenga el nivel de dificultad, de esfuerzo, digamos, lo más parecido a sus compañeros de curso. Por lo tanto, si los niños van a escribir, completar inmediatamente ahí, él, si se pone a escribir toda la oración para completarla, va a ser mucho más tiempo. Entonces, de esa manera bajamos el nivel de esfuerzo, digamos, extra que va a tener que hacer en relación a los compañeros. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos otra que aparece bastante en los textos, que son las columnas, los términos pareados, etc.
Fíjense en este, que es tal cual como aparece en un texto original, digamos, columna A, y hay tres tipos de triángulos, columna B con las tres definiciones, y aquí, actividad muy simple, hay que unir. Como esto no podemos hacerlo, recuerden que hay que hacerlo lineal, vertical. Veamos la siguiente, cómo queda esto adaptado. En la siguiente diapositiva. Ay, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo dejamos esto? Escribe en tu cuaderno la letra del nombre que encontrarás en la columna A junto al número de la definición que encontrarás en la columna B. Por lo tanto, ponemos columna A, B, C, tipos de triángulo, B, 1, 2, 3, y la definición de cada uno de los triángulos. ¿Qué tiene que anotar el niño en su cuaderno? Por ejemplo, A. Montserrat. ¿Sí? Ah, te perdimos. Oh, Ahora y sí, ahora, sí, ahora te escuchamos bien. ya, ¿dónde habré quedado? Qué terrible. No, pero fue como un minuto, no más que eso. Un minuto, ya, pero esta actividad de los términos pareados la voy a entonces retomar. Decíamos entonces que estos términos pareados o columnas los trabajamos en vertical, ¿cierto? Y va a tener la misma dificultad que el niño que unía de una columna a la otra con el lápiz de punto a punto. Aquí lo que va a tener que escribir es, por ejemplo, A1 y ya tiene resuelta su actividad B2, C3, etcétera, como corresponda. Vamos a la siguiente. Bueno, instrucciones para actividades que incluyen láminas. Antes que esto, de cuáles serían las instrucciones, quisiera darles a conocer que cada uno de los textos tiene determinado previamente una cantidad de láminas, que siempre los adaptadores encontramos que son pocas, pero bueno, eso es lo que hay y es con lo que trabajamos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen en el texto de lenguaje cuarto básico, puedes incorporar 10 láminas táctiles. Entonces hay que elegir con mucho cuidado la lámina para que realmente, como decíamos al inicio, sea relevante esta elección de lámina. ¿Qué hacemos cuando va a aparecer una lámina en el texto? Tenemos que dar esa instrucción, ¿cierto? Porque va a ir incorporada a posterior de la instrucción. Por ejemplo, explora la siguiente lámina en la que encontrarás el mapa de Chile. La lámina se encuentra en forma horizontal, por lo que debes ubicar el libro con el espiral hacia arriba. ¿Ya? Eso es porque esta lámina va a estar, obviamente, como dice ahí, en posición horizontal y el niño debe mover su libro para poder revisarla. También podemos poner observa la siguiente lámina en la que encontrarás el plano de una escuela, nada más, o toca la siguiente lámina, en ella encontrarás, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Es que quede muy claro que viene a continuación una lámina, qué es lo que hay en la lámina, si es que es importante que el niño lo sepa, digamos, que no sea fácilmente reconocible. ¿Ya? Eh, Muchas veces como ejemplo, les pongo esta imagen, que es una imagen de un mapa, ¿cierto? De norte y sur, perdón, de Centro y Suramérica, en donde hay muchísima información, si ustedes ven, están nombres de países, océanos y distintas informaciones que van dentro de este mapa. Yo quiero esa lámina que se convierta en una lámina táctil, pero hay que comprender que no va a estar toda esa información ahí. Por lo tanto, a la hora de que yo hablo con los diseñadores para solicitar esta lámina, debemos determinar cuál es la información que va a ir dentro de la lámina y cuál es la que yo voy a tener que incorporar dentro del texto. Por ejemplo, vamos a poner numeración en los países y eso lo voy a poner en el texto. En la siguiente lámina encontrarás el mapa de Sudamérica, por ejemplo,
Estos números, cada número corresponde a un país, revisan la lámina y yo le pongo el nombre ahí, los números y el nombre o distintas cosas, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces no va solo la lámina, sino que esa lámina, además de lo táctil, lleva información que se incorpora dentro del texto. Eh, Solo para terminar, decirles que este es un trabajo que es de muchas personas, que se encadena, como vimos desde el principio, y que requiere de un gran esfuerzo para que no hayan errores y llegue el mejor texto posible a manos de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por toda la información que nos entregaste. Y bueno, en honor al tiempo le vamos a dar inmediatamente el paso a la diseñadora, ¿cierto? Porque hablamos, ¿cierto?, de escoger imágenes, hablamos de la importancia que tenía la información que yo voy a poner en esta imagen. Por eso, nuestra última invitada es Claudia Camacho, que, como dije al principio, ella es diseñadora de comunicación visual del Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, con quien trabajamos hace mucho tiempo con ellos. Así que, Claudia, te dejo el micrófono para que podamos hablar de cómo es este proceso de la construcción de las láminas táctiles. Muchas gracias, Carol. Sí, soy la última y me dejaron muy poco tiempo, pero no se preocupe, igual lo mío no era tan largo, ¿ya? Cuando me pidieron que diera este webinar, una de las cosas que pensé era como, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de esta presentación? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven como idea acerca de las imágenes táctiles? Y al final de la presentación se los voy a contar, ¿ya? La siguiente, por favor. Para empezar a hablar sobre imágenes táctiles, me gustaría que tocáramos el concepto de lo que es una imagen mental. Ya la creación de una imagen mental, las personas ciegas es muy importante. Ya es tan importante porque les permite acceder a las definiciones que nosotros manejamos como sociedad, a los conceptos, a los objetos, a su entorno y a las personas. ¿Ya? Y nosotras esa imagen mental las construimos basándonos en nuestra visión. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no pueden ver? ¿Qué pasa con los niños ciegos? Bueno, ellos logran estas imágenes mentales usando otros sentidos, como el oído, el olfato y el tacto. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a esperar que avance. Está un poquito lento porque está cansado. Ya, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a considerar para diseñar estas imágenes táctiles? Ya sabemos lo importante, ¿cierto?, que es tener esta imagen mental, ¿ya? Lo primero que nosotros tomamos, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Cuando los profesores nos piden cuáles son las imágenes táctiles, nos llega una especie de esquema, ¿ya? Y algo súper importante es que el profesor nos ponga cuál es el objetivo de la actividad, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta imagen táctil, ¿ya? Y una vez que nosotros como diseñadores entendemos cuál es el objetivo de esta actividad, tomamos el elemento que nos pidieron que adaptáramos y rescatamos lo más esencial, ¿ya? En este caso acá estamos viendo la imagen de distintos elementos, ya podemos ver que hay elementos del mar y hay un elemento que está ahí infiltrado, ¿cierto? Y vemos que las imágenes son muy sencillas a niveles de forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos rescatando la esencia del elemento que estamos adaptando, ¿ya? Y lo otro súper importante que tomamos en cuenta es cuál es el nivel, ¿ya? ¿A qué curso va dirigida esta imagen? ¿Ya? Es súper distinto cuando nosotros adaptamos una imagen para un niño de primero básico que cuando lo hacemos para un curso de octavo, primero, segundo medio. Ya son elementos que nosotros consideramos muy importantes al momento de adaptar. El siguiente, por favor. Las imágenes que nosotros elaboramos tienen por debajo una imagen en tinta. ¿Ya? Esta imagen está pensada para las personas y los niños que tienen restos de visión. ¿Ya? Por lo tanto, están en macrotipo. Como ya pusimos mucha atención en la primera exponencia, ya sabemos lo que es macrotipo, ¿cierto? Entonces yo no se los tengo que explicar. ¿Ya? Y estas imágenes van con colores contrastados, utilizamos la teoría del color, para que estos niños puedan apoyar ya esa imagen táctil con las imágenes que están impresas. El siguiente, por favor. Acá tenemos algunos ejemplos
de láminas que se hicieron el año pasado. Entonces ustedes pueden ver que hay harto contraste de color, las líneas son gruesas, ¿cierto? La tipografía está en Frutiger, tamaño 24, para que sirva un apoyo a los niños, como ya les dije, que tengan estos restos de visión. Otra, por favor. Ahora vamos a ir al proceso, ¿ya? Ahora ustedes van a ver cuáles son los pasos que tiene esta elaboración. Entonces, cuando les llegue una imagen táctil nuevamente, quizás la van a mirar de otra forma, ¿ya? Entonces, primero, vamos a hacer que la Monse me pidió una lámina para su libro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esa imagen y lo primero que hacemos es dibujarla en vector. Ya tenemos los píxeles, que es las imágenes fotográficas, y los vectores, que son dibujos, ¿ya? Y esta misma imagen que se dibuja con las mismas dimensiones se pasa a niveles. ¿Cómo? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Vamos a clic eso, por favor. ¿Ya? Tenemos esa misma imagen dibujada, pero ahora le vamos a asignar niveles, ¿ya? Cada color que ustedes ven en este mamut significa un nivel, es decir, un relieve, una representación de la misma forma, ¿ya? Y después que le asignamos relieves, pasamos a la siguiente, que es el siguiente paso también, que esos niveles se llevan a una matriz, ¿ya? A una matriz en madera. Ya, ustedes, si recuerdan la imagen anterior, este mamut está para el otro lado. ¿Por qué? Porque esta matriz está invertida, está en negativo. Para que cuando se termoforme, es decir, se pase al formato que tiene realmente la lámina táctil, va a quedar, como sale en la siguiente diapositiva, así. ¿Ya? Entonces ahí vemos que tenemos la imagen tinta debajo, y encima, ojalá que pueda apreciar, porque es muy difícil tomarle fotografía a las imágenes táctiles, ¿ya? Y sobre esta imagen impresa va este mamut en relieve, ¿ya? Una vez que tenemos este termo formado, se mandan a corregir los niveles y la escritura braille, y luego que tenemos el OK, se empieza a producir en serie, ¿ya? Y luego que tenemos toda la producción lista, se compagina, como lo mencionaron anteriormente, es decir, se integra al resto del libro en braille. La siguiente, por favor. Vamos a tener un ejemplo, ¿ya? Ustedes se lo van a imaginar. Tenemos a la reina Elizabeth, ¿ya? En un libro de historia octavo, ¿ya? Si uno lo ve así, uno dice, oh, cuando me presentan esta imagen, yo empiezo ya todas mis neuronas empiezan a funcionar. ¿Cómo vamos a adaptar esto? ¿Ya? Tenemos ciertos elementos que el profesor nos pidió que fueran, como por ejemplo, el globo terráqueo, que está en una mano de la reina, la corona y alguno que otro ornamento, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar esta imagen simplificándola al máximo, pero rescatando los elementos esenciales como yo les conté en un principio. Entonces, vamos a ver en la siguiente imagen que tenemos al lado izquierdo la original y al lado derecho tenemos cómo queda con niveles, ¿ya? Si ustedes se pueden fijar, esta reina que en el tinta está de medio lado, en el braille lo pusimos de perfil, ¿ya? Es mucho más fácil para los niños poder reconocer la cara de perfil que de frente, ¿ya? Y es por eso que a esta reina la pusimos de perfil, rescatamos un collar, rescatamos su corona, y si se fijan también, arriba del globo terráqueo tenemos la mano, pero tenemos la mano no con la misma expresión que en la tinta, sino que tenemos solamente la mano para que el niño pueda reconocer que es una mano. Ya no sacamos nada con ponerle en posición la mano porque el niño no va a entender. Él reconociendo que hay 5 dedos, él dice, ah, ok, esta es una mano y un poquito más allá tenemos otra mano, ¿ya? Y finalmente tenemos aquí la adaptación. Tenemos el elemento del cuello, un par de joyas en la cabeza y tenemos ya a la reina Elizabeth I. Y queda así, como sigue la siguiente imagen. El resultado final, tenemos la lámina de la reina Isabel I de Inglaterra, ¿ya? Como le dije, es bien difícil tomar imágenes o fotografías a las imágenes táctiles, pero espero que puedan apreciar un poquito cómo quedaron estos detalles, ¿ya? Como ustedes se habrán dado cuenta,
no es un proceso fácil ni rápido. Ya a lo largo de todas estas presentaciones ustedes se han podido dar cuenta de que son muchísimos procesos los que se involucran en la adaptación de un libro macrotipo, en la adaptación de un libro braille, ¿ya? Y estos procesos están súper acotados en cuanto a tiempo. Ya las editoriales entregan sus libros por ahí por noviembre, más tirado para diciembre, y tenemos que tener estos libros en marzo. Entonces, a nosotros nos encantaría, también con Carolina, nos encantaría tener los libros mucho más rápido, pero todos estos procesos, ya que son procesos que hemos estudiado, que hemos evaluado, son procesos que llevan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque queremos entregar algo que sea de calidad, y no solo de calidad, sino que también queremos que finalmente el niño pueda aprovechar estos recursos en el aula. La siguiente, por favor. Justamente, ¿ya? Y aquí es cuando ustedes entran como principales protagonistas, ¿ya? A ustedes les llega este libro y están frente a una lámina táctil. ¿Cuál es la importancia de su desempeño, ya? Bueno, lo primero que ustedes tienen que tener claro es que el alumno, sobre todo en cursos más pequeños, necesita de su guía, ¿ya? Necesita que ustedes lo acompañen en muchísimas de las actividades que se presentan en los libros, ¿ya? Y eso comienza con que ustedes guíen en la lectura de estas imágenes, que empiecen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ya acompáñenlos. Ya esto está en tinta también, por lo tanto, ustedes van a poder acceder a la misma información que el alumno. Ya hay muchas materias que son muy difíciles para entender a los niños ciegos. Ustedes lo saben muy bien. Hay muchos conceptos abstractos como matemáticas, física, geografía, que tienen mucha dificultad para ellos, ¿ya? Y en esta elaboración de la imagen mental que yo les hablaba, es muy importante esta lámina. Es muy importante que ustedes puedan estar con ellos, que puedan guiarlos y que puedan acompañarlos. La siguiente, por favor. Y bueno, este material no solamente permite la comprensión de estas materias, la elaboración de la imagen mental, como les comenté antes, sino que cuando estamos agregando un sentido más a la experiencia educativa, esta experiencia se transforma en algo mucho más entretenido, y esa entretención o ese interés que se despierta es contagioso en el aula. Ya hemos evaluado este material en alumnos con discapacidad auditiva, neurodivergentes, y en la siguiente diapo, esto es lo que no tienen que hacer en macrotipo, cortar una idea. Pero quería darle como realce que los resultados fueron muy, pero muy buenos. ¿Ya? Este material no solamente va a motivar a los niños ciegos, sino que va a motivar a los demás alumnos, ¿ya? De hecho, nosotros cuando hemos hecho evaluaciones en colegios integrados, los alumnos que reclaman ahora por qué ellos no lo tienen, son los que ven, porque nos reclaman que por qué ellos no tienen este material. ¿Ya? Imaginen que en todo lo que es geografía, este material táctil representa la oportunidad de entender conceptos que para ellos son muy, muy difíciles. ¿Ya? Entonces, como equipo, queremos invitarle a que puedan valorar estos recursos, que puedan aprovecharlos al máximo, ¿ya? Y que también puedan entender que ustedes son importantes, son muy importantes, ¿ya? Y finalmente, para que no estén tan cansados, les agrego en la presentación un glosario, ¿ya? Si hay alguna palabra o algún concepto que les haya costado o que no les suene, puedan tenerlo aquí, ¿ya? Y como les comenté al principio de mi presentación, ¿cuál era el objetivo que yo me había planteado al momento de elaborar estos puntos? Es básicamente eso, básicamente que nos demos cuenta que estamos todos en un proceso y que todos queremos lo mismo, ¿ya? Todos queremos que nuestros alumnos puedan estar en igualdad de condiciones, puedan entender nuevos conceptos, puedan tener más material al que acceder, ¿ya? Pero también nosotros jugamos un papel importante en cómo utilizamos este material, ¿ya? Y les invitamos a que puedan aprovecharlo, disfrutarlo, y que puedan también entender que como es un proceso tan complejo, hay algunos problemas en el camino que con la mejor disposición tratamos de mejorarlo y de solucionarlos para que estos textos lleguen lo más pronto a sus aulas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esa tremenda presentación. Bueno, en honor al tiempo voy a dar algunas respuestas respecto a todos los comentarios que se fueron dando a lo largo del webinar. Bueno, primero que todo, invitarlos a todos a que puedan hacer la postulación del 2025, porque varias personas señalaron que, claro, que los textos de repente llegan un poco tarde, pero por lo mismo, este 2024, para el proceso 2025, solicitamos a todas las escuelas que hicieran su solicitud de textos 2025 ahora, entre mayo y junio. De esta manera, sí, el próximo año poder llegar de manera oportuna entre marzo y abril con los textos. La plataforma va a estar abierta a través de Comunidad Escolar hasta mañana a las 23:59. Así que quienes no hayan hecho todavía su solicitud de textos 2025, la puedan hacer ahora, entre hoy y mañana, porque después ya, si bien hay un periodo excepcional, solamente consideran los casos que realmente tienen o cambio de escuela o situaciones realmente que salen del control de cualquier realidad. Una de las consultas que salió por ahí tenía relación con la revisión que se hace desde Mineduc de los textos escolares adaptados. El Mineduc, bueno, el proceso implica cierta una revisión. Nosotros damos visto bueno al trabajo que realizan las instituciones adaptadoras a través de la contratación de personas ciegas y con baja visión, quienes en un periodo de 5 días hábiles revisan los textos que generan las instituciones y luego elaboran un informe en el cual destacan los errores que ellos detectan como usuarios del macrotipo y como usuarios del sistema Braille y le hacen las correcciones respectivas a estos libros para poder hacerlos llegar con la mejor calidad posible. También hacían la pregunta de por qué había diferencia entre un macrotipo y un libro braille de la misma asignatura. Como estuvieron diciendo las chicas a lo largo de sus presentaciones, estos textos no son textos copiados y pegados de lo que es el libro original, son adaptaciones y que responden a distintas necesidades. No puede ser igual el libro macrotipo al libro braille, porque las necesidades y las vías de acceso a la información son distintas. El estudiante con baja visión accede a la información a través de su resto visual, en cambio el estudiante ciego accede a la información a través del tacto. Entonces nunca van a ser los libros iguales y nunca van a encontrar un texto, el texto original, el que ocupa el estudiante regular sin discapacidad visual, nunca va a ser igual al texto adaptado. Y bueno, también preguntaban si existía la posibilidad de incorporar más imágenes a color. Lamentablemente, por temas presupuestarios es imposible. Estos libros ya tienen un alto costo monetario, por lo que incorporar más color sería insostenible. No podríamos dar a muy pocos estudiantes si tomáramos esa decisión y tenemos muchos estudiantes a quienes necesitamos poder llegar oportunamente. Bueno, en honor a la hora, yo me despido. Les dejé en el chat el correo textosadap@mineduc.cl, en donde pueden hacer sus consultas respecto a las solicitudes de textos. Y bueno, también otro tipo de consultas también puede ser a través de esa vía. Y vamos a subir la presentación y también se va a subir al canal de YouTube esta conferencia. Y también recordarles que esto es un ciclo de webinar, por lo cual vamos a seguir hablando de discapacidad visual. Nuestra próxima cita es el día 25 de julio, a la misma hora, 3:30, y vamos a estar hablando de las matemáticas y las matemáticas para las personas ciegas. Así que vamos a estar con otros invitados y los esperamos para poder seguir visibilizando y aprendiendo sobre discapacidad visual. Así que muchas gracias, que tengan una buena tarde y buen regreso a casa con esta lluvia.
Chao, gracias. Gracias a nuestra expositora y a nuestro intérprete que ha estado todo el tiempo dando... Sí, voy a escribirlo.